Dios les continúe bendiciendo, mis amados hermanos y hermanas en la fe de Jesucristo. Que les habla es el hermano José Bonilla, por la gracia del Señor, superintendente del Departamento de Educación Cristiana y Familia de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional del Barrio Aceitunas de Moca, quien pastorea el reverendo Samuel Carreras. Aquí, ¿verdad? Estamos iniciando nuestra transmisión de nuestro estudio bíblico virtual. En esta tarde del Señor vamos a estar trabajando la lección número 2 de nuestro nuevo leccionario cristiano, el pentecostal, nuestro leccionario bíblico pentecostal, que provee nuestra Iglesia de Dios Pentecostal, que ha comenzado. Ya hemos comentado en lecciones anteriores que ya pues, hemos comenzado un nuevo leccionario, que este año ese leccionario no se estaría repartiendo en versión impresa, sino que se tiene en versión en formato PDF. Ya se lo hemos estado enviando a algunos hermanos, por lo menos los que yo tengo en mis contactos de WhatsApp, y pues aquellos hermanos que todavía, ¿verdad?, que nos están viendo, que no lo tengan, por favor, si pueden a mi inbox enviarme enviarme un correo electrónico donde se lo puede enviar. Lo voy a poner en pantalla, mi correo electrónico, donde podrían también escribir, ¿verdad? Si el que tenga correo electrónico también me puede escribir aquí. Voy a poner rapidito en pantalla ese es mi correo electrónico, jabonilla77@gmail.com. Se lo voy a dejar unos pocos segundos ahí. A ese correo electrónico me pueden escribir y dejarme saber que todavía no han recibido el expositor en formato PDF, y yo con mucho gusto se lo estaría enviando allí al correo electrónico desde donde usted me escriba. Así que déjenmelo saber. Tiene varios medios. Me puede escribir por WhatsApp. Bueno, ahí pues, si me va a escribir por WhatsApp, déjeme por lo menos ponerle el número de teléfono para que entonces me pueda escribir por WhatsApp. Este sería mi número de teléfono, 787-234-2954. Con ese número de teléfono usted me puede buscar a través de WhatsApp, contactarme por allí y pues, dejarme saber que le envíe el material de escuela bíblica en formato PDF, formato digital o electrónico. Y para aquellos hermanos que no cuentan con la tecnología, pues aquí pues en la iglesia le deja saber al pastor, y de esa manera pues se le facilitaría algunas copias aquí en la iglesia para que tenga ese material impreso y pueda estudiarlo. Así que pues, de cualquier manera nos hace saber. Bien, en esta mañana, en esta tarde del Señor, vamos a estar trabajando la lección que lleva por título, como ya hemos dicho, el tema de hoy, comunión y comunidad, nuestra lección número 2, correspondiente a hoy sábado 11 de julio del 2020. Así que pues, vamos a estar trabajando con el favor de Dios esta lección. Así que nos encomendamos a Dios, y clamamos a Él en oración para que nos dirija y nos ayude en esta hora pues poder disertar esta clase para la gloria y honra de Él y para el beneficio de nuestros hermanos y hermanas en la fe que nos ven. Amante de Dios y Padre Celestial, te adoramos, te glorificamos y te bendecimos, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia, oh Señor. Gracias por esa salvación tan grande, Señor Jesucristo, que gestaste, Señor, por medio de tu sacrificio en la cruz, Señor amado. Y hoy día, oh Dios mío, somos partícipes y beneficiarios, oh Dios mío, de esta salvación tan grande, Señor. Y estamos conscientes, oh Dios mío, que por medio de la fe que hemos depositado en ti, Señor amado, hemos tenido acceso, Señor, a esa justificación por la fe, Señor amado, y por ende, oh Dios mío, a esa sangre preciosa que nos cubre de todo pecado, Señor, y que has transformado nuestro corazón, oh Dios mío, nos ha vuelto a ti, Señor, nos ha vuelto a reconciliar, oh Dios, con Dios, Señor amado. En esta hora, oh Dios mío, procurando, Señor, poner nuestros ojos plenamente en ti, Señor, el autor y consumador de la fe. En esta hora, cada día, ayúdanos a seguir hacia adelante sirviéndote con amor, oh Dios mío. Y en esta ocasión, Dios mío, que estamos aquí sentados, oh Dios, para recibir palabra tuya, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría a mí para impartirla, Señor, y a cada hermano que nos ve
para recibirla, y que esa palabra se atesore en sus corazones y sea, oh Dios mío, trayendo grandes beneficios, grande edificación, Dios mío, y avance, Dios mío, en su crecimiento espiritual. Ayúdanos, oh Dios, y que esta estancia, este rato que estemos aquí, Dios mío, seamos gozándonos y sacando el mayor provecho para tu gloria y tu honra. Todas estas cosas te lo pedimos humildemente en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor. Gloria, gloria al nombre del Señor. Pues nos gozamos. Déjenme ver rapidito, ¿verdad? Los hermanos por aquí que nos estén viendo. Déjenme, voy a estar mirando por aquí porque no puedo ver el celular a la vez, pero quiero hablar. Le agradezco siempre a los hermanos que están allí en sintonía y que nos dejan sus palabras de saludo. ¿Ah? ¿Sí? Gloria, gloria al nombre del Señor. Pues quiero pues, compartir, ¿verdad? Los saludos con ustedes. Déjenme ver. Tengo por aquí Moisés e Irma Valentín que nos están viendo. ¿Verdad? Muchas gracias, ¿verdad? Todos los hermanos y hermanas en la fe, ¿verdad? Que nos ven por allí. Muchas gracias por eso. Así que pues tratamos de, ¿verdad? Nos dejan sus palabras de saludo. Si tienen alguna pregunta o algo, pues con mucho gusto esperamos, ¿verdad? Por este medio poderla también compartir. Bien, en esta tarde del Señor, la lección bíblica que nos corresponde, como ya les hemos dicho, lleva por título Comunión y Comunidad. Y en la base bíblica que vamos a estar examinando se encuentran, es variada. Vamos a estar viendo porciones de la Biblia como Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47, Primera de Corintios 13, versículo 3. Vamos a considerar, ¿verdad? Un poco lo que es el relato de la creación del hombre en Génesis capítulo 3, 1 al 3. Alguna porción de la palabra que de Mateo 21, 12 al 17, Primera de Juan 3, 11. Y como saben, ¿verdad? Estamos bajo el tema general desafío de la iglesia en el siglo XXI. Vamos a ver un poco pues, sobre eso de qué es lo que queremos hablar sobre comunión y comunidad. La afirmación fundamental de esta lección es como sigue. La comunión y la comunidad distinguen a la iglesia cristiana. Un poco, ¿verdad? Sin entrar todavía en los méritos de esto, de lo que es la clase de hoy, estos dos conceptos, les adelanto que la comunidad sigue a la comunión, o sea, la comunidad es un efecto directo de la comunión. Y el hecho de que, como dice la afirmación fundamental, distinguen a la iglesia cristiana, es que precisamente la base, una de las bases, uno de los pilares de lo que es la iglesia de Cristo está fundamentada, cimentado en esto de lo que es la comunión de la comunidad, que es lo que vamos a estar hablando en esta tarde, y esperamos que le presten mucha atención, porque aquí hay muchas consideraciones y aquí hay muchas cosas que tenemos que nuevamente retomar lo que es la unidad en el espíritu, la unidad de propósito. El Señor en un momento dado le dijo a los fariseos, ¿verdad?, que una casa dividida contra sí mismo no puede prevalecer, y a veces, ¿verdad?, nos vemos dentro de la comunidad cristiana un poco como división, muchas diferencias que parecen irreconciliables, y eso no es el llamado de Dios. El llamado de Dios es, aún en la diversidad, que haya unidad, comunión y sentido de comunidad. Así que pues, eso lo dejo ahí en el tintero, porque eso es precisamente lo que vamos a estar considerando. Bien, ahí pues va a ser el bosquejo de la lección. Vamos a estar trabajando en la primera parte, concepto comunión y comunidad, y luego entonces vamos a estar hablando, girando en torno al tema de Jesús como constructor de comunidad. El primer término que vemos aquí es comunión, y el concepto comunión surge de la idea básica de compartir o participar mutuamente en algún evento o algún evento común o acuerdo. O sea que, si usted nota, la palabra comunión se compone de dos palabras, común y unión. Es como esas dos palabras las unimos y sale la palabra comunión. Entonces, cuando buscamos un poquito la etimología de estas palabras, común es algo que cada persona comparte, ¿verdad? Algo,
algún objeto, alguna idea, alguna ideología, alguna aspiración, alguna causa que muchas personas comparten, tienen ese denominador común. Ahora, unión, pues habla de lo que es juntar muchas cosas, ¿verdad? Unir, juntarla, agregarla. Así que si trabajamos un poco estos conceptos, hablamos de personas que se unen en una causa común, y como dice allí esa definición, la idea básica de compartir o participar mutuamente en algún evento común o acuerdo. Eso es la definición general, secular, ¿verdad? Que es aplicable a muchos ámbitos, pero en el mundo bíblico, y aquí pues la palabra más usada para expresar este concepto de comunión en el tiempo de la iglesia primitiva era la palabra griega koinonía, que indica amistad entre los hombres. O sea que no es solamente esa unión y esa tener algo en común, sino que haya amistad, haya un aspecto sagrado, y en el caso, ¿verdad?, más amplio, pues era de los dioses paganos, pero esa palabra, ese concepto lo rescatan los primeros cristianos para aplicarlo a esa comunidad de fe, de creyentes en el Señor, que nos unimos en amor a servirle al Señor y a seguir los propósitos del Señor en esta tierra. Así que pues esperamos, ¿verdad?, que con eso quede un poco claro lo que es el concepto de comunión. Lo vamos a estar seguir trabajando sobre esa base en la lección. Ahora, tenemos el concepto comunidad, y como yo le dije, la comunidad, o sea, la comunidad sigue a la comunión. No puede haber comunidad si no hay comunión. Así que si comunión es tener un acuerdo, tener estar de acuerdo en algo y darle una unidad de propósito para con eso que es lo que todos compartimos. Comunidad entonces es ese conjunto de relaciones interpersonales que giran en torno a esa cosa común y ese bien común que se está compartiendo y que se está aspirando. O sea que en el contexto bíblico es una relación interpersonal que refleja el carácter de Dios a base de la igualdad, la inclusión y la unidad. Porque vamos a ver más adelante que esto es el carácter de Dios, es esto. El carácter de Dios, hay igualdad, hay inclusión y hay unidad. No como el mundo las postula, muy diferente, mucho más superior a como el mundo las postula. Amén. Entonces, seguimos por aquí. Otro concepto que queremos en esta etapa pues dejarlo claro, y yo creo que ya lo hemos definido muchas veces en estos estudios bíblicos, es el concepto de iglesia. La iglesia precisamente es una comunidad. En el concepto más amplio, pues comunidad es esas relaciones interpersonales, ¿verdad?, que se dan como parte de ese proceso de comunión, pero la iglesia es un ejemplo de lo que es una comunidad. Y en este caso se aplica a la asamblea local o cuerpo universal de creyentes que profesa lealtad a Jesús. O sea que nuestra causa es común dentro de lo que es la comunidad de la iglesia, es Jesús, el amor, sus enseñanzas, sus preceptos, todo lo que Él nos dejó para hacer esperando su venida y serle fiel, serle leal, seguir hasta el final. Aunque el término es de uso poco frecuente en los evangelios, el término iglesia no es muy frecuente su uso en los evangelios, la realidad es que ese concepto en todo el relato del evangelio está implícito. Así que en el contexto de esta lección se trata de una comunidad de fe. Así que la iglesia es una comunidad de fe en el contexto de todo esto que estamos hablando de comunión, de comunidad, en este caso, pues la iglesia. Ya habían mencionado el término koinonía, que es la palabra griega que es usada en los textos del Nuevo Testamento para envolver para encerrar ese concepto de comunión. Pero en la definición como se lo daba como está en la Biblia, el contexto bíblico de esta palabra, esta expresión koinonía, está dado, implica lo que es adoración comunitaria. Nosotros personalmente adoramos a Dios
en nuestro carácter personal buscamos de Dios, le adoramos con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestro tiempo que expresamos alabanza a Él, pero también hay un aspecto de adoración comunitaria. Un poco, pues, en el tiempo moderno lo que hacemos de llegar aquí a nuestro santuario y adorar a Dios juntos, ¿verdad? Es como dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así que ese concepto de adoración comunitaria era bien valorado, eso de reunirse y estar juntos, unánime, era bien valorado por la iglesia primitiva. Aquí estamos usando mucho, ¿verdad? Basándonos en lo que es la iglesia primitiva, la primera iglesia, la iglesia que habla hechos, pues porque ese es nuestro parámetro, ese es nuestro estándar. Tenemos que ver si hoy día, dentro de los cambios y muchas cosas, cuánto nos hemos alejado en mayor o menor grado de esa iglesia primitiva, y tenemos que volver a tratar de volver nuevamente muchas cosas a ese estándar. Aquí, pues, como dice en pantalla, esa adoración comunitaria envuelve varias consideraciones, como la iglesia como un solo cuerpo que adora a Cristo. Ahí, pues, eso tiene muchas implicaciones y podemos hablar mucho sobre eso de un solo cuerpo. Edificación los unos a los otros respecto a la causa de Cristo. Unidad aún en la diversidad, y esto es sumamente importante, pues. Somos diferentes backgrounds, somos personas de diferentes países, idiosincrasias, culturas, subculturas, pero aún en esa diversidad, que también puede ser de idioma, puede ser de color, de raza, todo eso cuando venimos a Cristo, eso queda en segundo plano, porque tenemos que fomentar esa unidad, esa comunión, esa unidad de propósitos en Cristo. Y pues confraternidad y hermandad cristiana. Amén. Y otro concepto que vamos a estar viendo en la lección es el concepto de ágape, que es el amor más puro. O sea, ágape viene del verbo griego agapao, que tiene que ver con amor, pero no es cualquier amor. Es el amor más puro, más excelso. O sea, es un amor que no puede ser igualado, amor que obliga a una persona a sacrificarse por el bien de otro, un amor abnegado. El concepto, es el concepto amor más puro, es el amor de Dios, la definición máxima de lo que es amor. El mundo tiene una definición de lo que es amor, y esa definición del mundo de amor no es sincera, es hipócrita. Yo te amo porque puedo recibir algo a cambio tuyo, pero, o mientras me sea útil, pero cuando no me eres útil, pues no, ya se acabó el amor. Pero en el Señor eso no funciona así. El amor es abnegado y está dispuesto a sacrificarse por el bien de todos, y aún ama a sus enemigos. Así que es un concepto bien amplio, y es el ágape, y es nuestra aspiración a ese amor, esa comunidad, esa cooperación, esa unidad de propósito en el espíritu, que nos lleve entonces a fomentar ese amor ágape. Gloria al nombre del Señor. Así que, pues, yendo rapidito a lo que es la lección, de lo que vamos a estar hablando hoy gira en torno a que la iglesia es una comunidad que se edifica por medio del amor de Dios, o sea, que está construida sobre la base del amor, se convierte en comunidad, y gracias a la comunión de los unos con los otros. Así que, como ya les dije, comunión lleva comunidad, pero estas cosas están sostenidas en la base del amor ágape. Por eso, como decía el pensamiento, o el pensamiento para meditar, ¿verdad? El que hablaba de la comunión y la comunidad que distinguen a la iglesia, ciertamente la distinguen, o sea, pero lo distingue, el distintivo es el amor ágape. O sea, eso que hace distintivo la comunión y la comunidad de la iglesia está cimentado en el amor ágape. Eso es importante tenerlo en cuenta. La iglesia primitiva dio testimonio de comunión en nuestro estándar y comunidad al reunirse diariamente para compartir el pan. Eso lo vamos a ver en el Hechos capítulo 2, versículo, ¿verdad? Leemos el relato completo de Pentecostés, del discurso de Pedro, y luego entonces, ¿verdad? Vienen los primeros convertidos, que son los 3,000 almas que Pedro se gana en este primer mensaje, y ahí que comienza entonces esta acción de este cuerpo de creyentes a reunirse diariamente, a compartir el pan, y esta práctica se extendió a otras comunidades de fe a lo largo de los años venideros, se convirtió en un estándar
para la iglesia, y esto hacía que se distinguiera y la comunidad, ¿verdad? La gente de afuera, pues destacara a la iglesia y admirara en ese sentido la iglesia por estas acciones. Más allá, ¿verdad? Hoy día, pues la iglesia comparte mediante la adoración, esto es lo que es hoy día nosotros en el siglo XXI, comparte mediante la adoración, el estudio bíblico, los retiros, otras actividades que hacemos en comunidad dentro del parámetro del amor de Dios. Eso es parte de la práctica cristiana como la concebimos hoy día. Pues lo importante aquí es que el concepto koinonía esté allí presente, ¿eh? Porque eso es lo que va a identificar la iglesia de todos los tiempos, ¿no? Acuérdense que estamos hablando de desafíos del siglo XXI, pero la iglesia es una, la esencia de la iglesia no cambia, la esencia de la palabra no cambia, así que tenemos que, como dije, revisar esos bases, que no permitamos que nos hayamos alejado, ¿verdad? Que la modernidad no nos haya alejado significativamente de lo que es el concepto koinonía y la comunidad, como se concebía en la iglesia primitiva. Así que pues comenzamos la primera parte bajo el tema comunión y comunidad. Ya hemos un poco hablado algunas consideraciones sobre esto, ¿no? Pero la base bíblica está en Primera de Corintios 13:3, 3:13 y Génesis capítulo, rapidito aquí, me fui aquí. En sí es 13:3, no 13:13, no 3:13. Y Génesis 1. Muy bien. Por cuestión de tiempo, amados hermanos, yo les pido que ustedes pues, en su casa, en sus hogares, lean estos pasajes bíblicos. Aquí pues yo me voy a dedicar, para que esto sea entonces una lección más resumida, a hablarles de los conceptos, pero ya sabe que Primera de Corintios de lo que habla es el amor. Y ese versículo 13 pues habla, ¿verdad? Que la fe, esperanza y el amor pues es lo que va a son importantes, claro, déjeme leerlo aquí dice, hay tres cosas que son permanentes: la fe, la esperanza y el amor. O sea, la fe, la esperanza y el amor son permanentes, pero el amor es lo más importante. O sea, que el amor nunca dejará de ser. Así que la Génesis, ¿verdad? 1 al 3, pues son el relato de la creación, y vamos a hablar unas cuantas cositas sobre ese asunto. La comunión es una relación basada en la participación de algo que es común para todos. Ya eso, ¿verdad? En el contexto de lo que venimos definiendo, la comunión es una relación basada en la participación de algo que es común para todos, ya lo hemos dicho. Si el Espíritu de Dios lo une, en nuestro caso el Espíritu de Dios lo une y relaciona al creyente por medio de la fe, reconociendo a Cristo como Señor y al prójimo como nuestro hermano. Así es como funciona el concepto de comunión en términos de nosotros, el cuerpo de creyentes en Cristo. El Espíritu de Dios, que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dijo, yo me voy, me conviene que yo me vaya porque entonces le envío el Consolador. Ese es el que está ahí completamente asistiendo en todo este proceso que permite esa unidad en el espíritu y de propósitos de los creyentes. Pero tenemos que comprometernos, tenemos que dejar que el Espíritu Santo la guíe nuestro corazón, lidere ese corazón. Sin embargo, no puede haber verdadera comunión con Dios sin comunidad, es decir, sin estar en comunión unos con otros. O sea, que aquí lo que queremos decir, amados hermanos, es que ciertamente nosotros tenemos una relación vertical que es nosotros hacia Dios, pero también hay unas relaciones horizontales con nuestros hermanos. Y si usted nota, la relación vertical y la horizontal forman una cruz, ¿verdad? Esa cruz que Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Podemos verlo por ese lado, esa simbología. Aparte de eso, amados hermanos, algo que medité cuando trabajé esta lección es el concepto cuando Cristo en la oración modelo dice que perdónanos nuestros pecados, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y más adelante en ese pasaje en Mateo dice, porque si nosotros no estamos dispuestos a perdonar a nuestros deudores, ¿cómo entonces vamos a aspirar a pedir, ¿verdad? Que Dios perdone nuestros pecados? O sea que
antes de nosotros tener ese perdón de Dios, nosotros tenemos que estar dispuestos a reconciliarnos con nuestros hermanos, estar en una condición de paz y armonía con nuestros hermanos, y para que eso no interrumpa nuestra relación con Dios. O sea, que si nosotros nuestras relaciones con nuestros hermanos no están bien, la comunicación con Dios se ve interrumpida. Otro ejemplo que me viene a la mente es cuando dice, si tú vas a llevar una ofrenda allá ¿verdad? Llevar una ofrenda, vete primero y reconcíliate con tu hermano y después entonces, ¿verdad? El Señor va a aceptar esa ofrenda. Eso fue palabras de Jesucristo, ¿verdad? Más o menos parafraseé. Así que hay un elemento importante aquí, que como dice ahí, no puede haber verdadera comunión con Dios sin comunidad, que es decir, esa comunión, esa unidad de propósito en el espíritu, ese sentido de armonía, ese sentido de paz, de buenas relaciones interpersonales con otros, estar en comunión uno con otro, estar en esa misma unidad de propósito. Así que la comunidad no existe en sí misma, sino solamente por comunión con Cristo. Gloria al nombre del Señor. Así que Dios existe en tres personas. Aquí lo que queremos traer con esto, amados hermanos, que el concepto de comunidad viene de la esencia de Dios mismo. Dios existe en tres personas diferenciables e individuales. Como dice ahí, en igualdad, unidad e inclusión. Esto explica entonces la esencia misma de la iglesia, una comunidad de seres espirituales cuya norma ética de vida común es el amor. Nuestro norte es el amor, y como le dije, no cualquier amor, sino ese amor ágape, ese amor desprendido, ese amor desinteresado, ese amor que va por encima hasta de uno mismo, por el prójimo. Fue lo que hizo Jesús. No escatimó ser igual a Dios como cosas que aferrarse, sino que él mismo, ¿verdad? Se despojó y vino a esta tierra en condición de hombre para morir en esa cruz por muchos. Así que todo lo que Dios creó tenía el fin de existir en comunión y en comunidad, lo cual significa vivir bajo una verdadera espiritualidad que refleje el carácter de Dios. En el cuerpo humano tenemos una ilustración bíblica de la relación perfecta. Y pues le invito, ¿verdad?, que usted con calma lea 1 Corintios 12 y especialmente los versos 13 al 21, donde habla de los miembros del cuerpo. Y este pasaje bíblico es la mejor ilustración para explicar lo que es esa relación del cuerpo humano, donde no podemos decir, mira, brazo no te necesito, o pierna no te necesito. Nos necesitamos mutuamente. La mano funciona diferente a como funciona el pie, el ojo funciona diferente a la oreja, pero nos necesitamos. La oreja no podría funcionar bien sin el ojo. Todos nos necesitamos mutuamente. El cuerpo humano, sin ninguna de sus partes, pudiera funcionar perfectamente. Así que, ¿cuál es la lección aquí? Aunque sean los miembros individualmente distintos y con funciones diversas, todos son de igual valor y necesario. Entonces, esto es parte de lo que es esa comunidad de fe, con que hay diversidad, pero esa diversidad nos complementamos, nos ayudamos mutuamente y tenemos que ver, ¿verdad? Cada cual tiene un espacio, cada cual cumple un rol, y lo importante también es que nos examinemos, amados hermanos, dentro del contexto de nuestras habilidades, capacidades que Dios nos ha dado para asumir el rol que nos toca y aportar al avance del evangelio y del reino de Dios en esta tierra, en el contexto, ¿verdad?, de la comunión y comunidad que debemos tener basada en el amor. Bien, todo entonces, cuando Dios creó al ser humano y lo que fue toda su creación, todo esto está cimentado en ese concepto de comunión y comunidad. El orden de la creación nos muestra una perfecta relación de armonía, unidad y propósito. Todas las piezas creadas encajaron perfectamente entre sí. Dios crea todo para relacionarse con su creación más allá de cualquier relación, y se trata de una relación de amor. La creación misma es un acto de amor de Dios, ¿verdad? Y se tomó su tiempo, su cuidado, como un artista coge su obra de arte, ¿verdad?, con ese amor y pinta o hace una escultura, ¿verdad? Dios en la creación pues fue el gran artista que hizo esta creación con toda su belleza y todos sus detalles. Así que el plan de la creación cambió las tinieblas por la luz, el caos por el orden, el vacío por la vida. Este fue el proyecto de la vida, haciendo que la tierra fuese donde existió
una comunidad hecha a la imagen de Dios. O sea, nos preparó un lugar maravilloso para el ser humano habitar y compartir. Así que pues eso es parte de esos ejemplos bíblicos. Ya le mencionamos el ejemplo bíblico de lo que es, habló Corintios, 1 Corintios 12, en relación al cuerpo humano y la armonía. Ahora entonces hablamos de la armonía de la creación que Dios crea para el ser humano. Dice, en la creación Dios revela cómo ha de reunir todas las cosas creadas en perfecta armonía, todo lo creado en comunión y sujeción al Creador. El éxito del plan divino obedeció a su armonía, unidad y perfección en total dependencia de Dios. Sí, ¿verdad? Comentamos esto nuevamente apelando a ese concepto, a ese sentido de armonía que el Señor pues ha traído para que nosotros pues tengamos esta tierra maravillosa, esto que Él nos ha creado aquí para nuestro disfrute. Dice, Dios crea al hombre y a la mujer. Entonces aquí viene el concepto de Dios hace una creación y se la proporciona al hombre y la mujer para vivir en comunión y comunidad con lo demás creado. El ser humano fue el ser creado el más elevado de la creación. ¿Verdad? De más está decir, ¿verdad?, que Dios se tomó su tiempo para crear el hombre y la mujer con unos detalles. Donde, ¿verdad?, acá decimos como coloquialmente que el Señor se ensució las manos con barro para formar al hombre, ¿verdad? Formó ese muñeco donde sopló vida y se vino a ser un ser viviente. Dice, el ser humano se convirtió en un socio de Dios en la empresa de la creación, ¿verdad? Es decir, un co-creador, porque el ser humano vino a existir en un mundo de relaciones. O sea, que la constante en el ser humano son las relaciones. Por eso, y aquí cogiendo un poquito con esta expresión, esto que está pasando de la pandemia, donde está la separación social y unas cosas, y el distanciamiento, pues nos crea un problema al ser humano, porque el ser humano somos un ser social que parte de nuestra naturaleza y parte de lo que es el centro, ¿no? Nuestro centro de estabilidad emocional, se trata de esas conexiones y esas relaciones interpersonales. Así que más que crear de la nada, el ser humano crea a partir de lo ya creado naturalmente y viene a construir relaciones que fueran más productivas. Ese era el plan de Dios, que el ser humano construyera relaciones productivas. Lamentablemente, ¿verdad?, sabemos que por el pecado, pues el mundo es todo lo contrario. Ciertamente todavía a través de la iglesia, los cristianos, pues hay gente de bien en el mundo que trata de hacer la diferencia y hacer lo bueno, pero lamentablemente hay maldad, ¿ya? Y hay un enemigo, ¿verdad?, que mueve esos hilos de las personas de maldad e inescrupulosos, que lejos de crear relaciones productivas, son relaciones destructivas. Bien, pues allí pues hemos visto, ¿verdad?, en la parte anterior vimos el concepto de comunión y comunidad. Nuevamente, la comunión se basa en aquello que tenemos, aquel objeto o aspiración que nosotros todos, ¿verdad?, habemos un grupo de personas que lo tenemos en la misma situación, aspiramos a lo mismo. Todas las personas pues tenemos, compartimos eso es lo que es común, y la unión, la que nos unimos, nos agregamos, nos juntamos en pro de eso que compartimos y que tenemos en común, y luego entonces se forman las relaciones, que es lo que es la comunidad, la interacción, las diferentes interacciones para construir sobre esa comunión. Y la iglesia, que no se distingue, ¿verdad?, por ser una comunidad de amor en Cristo, ¿verdad?, basada en lo que en el amor y en lo que Cristo hizo en la cruz y en todo lo que son las enseñanzas de la palabra. Ahora, vamos a hablar de Jesucristo como constructor de comunidad. Aquí pues básicamente la lección, ¿verdad?, nos lleva a hablar un poco pues del templo. Porque en el tiempo de Jesús el templo era el centro de la adoración. Claro, en el Antiguo Testamento el tabernáculo, luego la construcción del primer templo,
el segundo templo. El templo siempre giró ese centro de adoración. Y vamos a hablar unas cosas sobre eso, pero como el tema aquí habla del templo como signo de deshumanización, aquí lo que se quiere tratar es que cómo se desvirtuó precisamente ese propósito del templo como centro de adoración y se desvirtuó. Comenzaron a hacer cosas girando en torno al templo totalmente alejado de su propósito, que era la adoración a Dios. Se define deshumanización como quitarle el carácter o dignidad humana, sentimental a una persona o una cosa. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, cuando decimos que la vida en las grandes ciudades propende a deshumanizar las relaciones sociales. Es un comentario, ¿verdad?, que a veces muchos comparten, que la vida en estas grandes ciudades a veces hay las relaciones interpersonales se ven tan superficiales, tan rápidas, que prácticamente pues, hay una deshumanización. Eso, porque entonces se pierde el carácter, la dignidad humana, sentimental de una persona o cosa. Es importante recalcar que en esta parte de la lección se centran las instancias en las que el pueblo de Israel desvirtuó el verdadero propósito del templo, esa estructura física construido para ser centro de adoración a Dios, y así propiciar el verdadero sentido de comunidad entre el pueblo. Claro, y esto pues, lo traigo un poco para contextualizar. Recuerden que Jesús expresó en Mateo 24:2 sobre el templo, que sería el tercer templo. La otra vez yo mencioné que era el segundo templo, pero en sí era como decir 2,5, porque era el segundo templo y como con una reconstrucción que hubo por Herodes, el Herodes que vivía en esa época. Entonces, de ese templo que se refiere a Jesús en Mateo 24:2, dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derivada. ¿Por qué traigo esto a colación? ¿Verdad? Por lo que después, más adelante, expresa Pablo en varias instancias en la palabra. Aquí yo traigo dos. Pablo expresó en Hechos 17, 23 al 25 que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, sino que como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y Pablo también expresó en 1 Corintios 6:19: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis en Dios, y que no sois vuestros. ¿Qué es lo que quiero traer con esto, amados hermanos? En el contexto de esta plática del templo, ¿verdad? La deshumanización del templo. Ciertamente, en el tiempo pasado, el templo físico pues era el centro de adoración, pero ahora en el contexto de la iglesia, aunque nosotros tenemos una estructura, ¿verdad?, un templo, un santuario que es dedicado para llegar a adorar al Señor, no es que el centro de la adoración, no es que Dios habite solamente en este templo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Señor no habita en una estructura física, el Señor habita en aquellos que le han abierto el corazón a su vida y el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Y venimos aquí a adorarle en el santuario, pero también en nuestra propia vida nosotros tenemos que también hacer una adoración y entender, ¿verdad?, que esto no se limita solamente a una estructura física o a un tiempito que llegamos aquí a la iglesia a adorar a Dios y cantar y escuchar palabras. No, esto es 24/7. Cuando estamos en nuestra vida cotidiana, ahí también somos templo para adorar al Señor. Así que, volviendo entonces a la lección, en tiempos de David, Natán frenó los intentos del monarca construir el templo a Dios. Esto evitó que el rey tomara control de quienes podían administrar el templo. Salomón construyó el templo de David, que David quería para Dios. Implicó reemplazar el tabernáculo por una obra lujosa y gran riqueza. Se invirtió mucho dinero. Aquí, pues, con ese comentario, lo que queremos decir es que luego del tabernáculo se construyó un primer templo que David ya había recogido todos los fondos y todos los materiales para construirlo, pero Dios no permitió que fuera David quien construyera el templo, sino que le dio esa bendición, ¿verdad?, y ese privilegio a Salomón para que fuera el que lo construyera. Pero pues, vamos a decir de esta manera,
hubo, en cierta manera, pues, a lo mejor había unas buenas intenciones en dar bien ellos, pero era una obra lujosa de gran riqueza. Y al fin y al cabo, se invirtió mucho dinero y ya vemos cuáles fueron las consecuencias del pueblo de Israel, que lejos de buscar más a Dios, lo que hicieron fue irse por servirle a los dioses paganos, que terminó entonces con la destrucción de ese primer templo y la exportación, la exportación de los judíos, o de muchos judíos a Babilonia como esclavos, deportación, perdón. Así que pues eso lo dejamos ahí como parte para analizar y reflexionar. Ya entonces, en el segundo templo pues fue construido para la época de Zorobabel, luego, ¿verdad? Y entonces esos personajes bíblicos, y pues ahí se anota que se establecieron nuevos tributos relacionados con el templo. ¿Sí? Entonces esto en cierta medida sembró algunas semillas que más adelante permitió que se desvirtuara todavía más, porque entonces en la época del tercer templo de Herodes, en la época de Jesús, sí, venían miles de personas a la Pascua y la fiesta sobre el templo, pero miren lo que dice ahí: el templo se convirtió en una institución fusionada con intereses imperialistas de los romanos. Era una fuente principal del tesoro público de la ciudad. Vea que se desvirtuó el concepto del templo. Entonces Jesús fue bien crítico, fue bien efusivo en señalar la hipocresía, en señalar este descarrilamiento y esta desvirtuación del templo. Jesús denunció al templo que había usurpado el lugar de Dios, y con ello el sistema construido en torno al templo, y que determinaba el valor de las relaciones sociales y no la ley divina. Jesús purificó el templo como símbolo del exorcismo ante la corrupción de quienes ejercían el ministerio público y habían perdido el sentido espiritual de la vida. Sin palabras simples, al haberse desvirtuado el propósito verdadero del templo, que era un centro de adoración a Dios y venirle a rendir adoración, por convertirse en cueva de ladrones, como el mismo Jesucristo expresó, pues se había perdido todo sentido espiritual de ellos. Así que pues eso es parte de... Así que finalmente pues nuevamente recapitulando todo lo que hemos hablado, yo les había dicho que la comunión es seguida por la comunidad, y todo esto se compone, ¿verdad? Se construye sobre la base del amor, y no cualquier amor, sino el amor ágape. Así que la vida en comunidad es la esencia del reino de Dios. Lo vimos en la creación, lo vimos en la relación de la Trinidad de Dios, que es una relación de comunidad. Lo vemos en el funcionamiento del cuerpo humano. Así que tenemos que entender la iglesia como una comunidad que participa y se reorganiza en función del reino de Dios. Aquí entonces nuestra relación es espiritual. Por eso la relación, nuestra comunidad de fe, a diferencia del mundo que gira por propósitos materiales, seculares, nuestros propósitos son espirituales. Así que la espiritualidad cristiana implica una nueva manera de relacionarnos en amor, ¿verdad? Para Jesús es lo que distingue de cualquier otra comunidad humana. Eso pues, es lo que por lo menos hemos tratado de comunicarle, que hagamos siempre la distinción entre nosotros como comunidad. No somos cualquier grupo. Nosotros, hay muchos grupos sociales que se reúnen por ahí. Nosotros no somos un grupo social. Nosotros somos un grupo espiritual que nos relacionamos en amor, unidad de propósito y con sinceridad de corazón, no con intereses personales, agendas, que eso es lo que define al mundo por ahí. Aún los políticos, que tú los ves por ahí lo más unidos, cada cual está con sus agendas, y cuando tiene que darle la puñal al otro se la da. Igualmente todos los grupos humanos, mientras más o menos pues se cumplen sus intereses, pues estamos contentos unos con otros, pero a la que nos diferenciemos o mis intereses personales se ven minados, entonces nos comemos pues por los rabos. Pero eso no puede pasar en la comunidad cristiana. Eso tenemos que dejarlo a un lado,
Si eso se ha introducido, eso no pertenece a la comunidad de fe y hay que pedirle al Señor en el nombre de Jesús que salga eso afuera en el nombre de Jesucristo y que como Jesús, ¿verdad?, limpió el templo, así también el Espíritu Santo va a ser cepillo de todo aquello que no es de él y que podamos verdaderamente relacionarnos como una comunidad de amor, lo cual nos distingue de cualquier otra comunidad humana. Así que esta cualidad se puede extender a toda la comunidad. La comunidad de fe es un compañerismo de amor cuyo fin es ser uno, como el Hijo y el Padre son uno por amor. Esta comunidad está edificada sobre el fundamento y la dinámica de experimentar y compartir el amor de Cristo que fue derramado por nosotros. Por Él, por nosotros. O sea, fue derramado sobre nosotros. La iglesia es más que una institución jerárquica y esto es importante porque pues, este asunto de, por lo menos acá en nuestra organización, ¿verdad?, que tiene pastores, tiene unos lideratos y tiene una forma jerárquica. Eso no es el fin de la iglesia, ¿verdad? Eso es una forma de organizarnos para poder hacer el trabajo, para poder estructurarnos, para poder organizarnos y trabajar. Pero más allá de esa institución jerárquica, esa forma organizativa, aquí lo que tenemos que ver es que la iglesia es una comunidad de santos. Somos santos, ¿verdad? La palabra dice ser santo porque yo soy santo. Una comunidad de justos. Hemos sido justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que somos santos. No somos santurrones, pero sí somos santos, separados para el Señor. La iglesia de hoy tiene la experiencia de una civilización postcristiana, pero el amor sigue siendo testimonio, ¿verdad?, de un verdadero discípulo de Cristo. La ética cristiana se resume en que la fe está activa en el amor y es en ese contexto que ágape es la última dimensión de la existencia humana. Quiero detenerme aquí rapidito. La ética cristiana se resume en que la fe está activa en el amor. Nuestra fe en el Señor, nuestra confianza está activa en ese amor. Y el ágape es nuestra aspiración máxima. Recuérdense que ahorita definimos ágape como no cualquier clase de amor, sino el amor más puro, más exceso. Amor que no puede ser igualado, amor que obliga a una persona a sacrificarse por el bien de otros, no cualquier clase de amor. Así que en el contexto de ese amor, esa es nuestra máxima aspiración y dimensión en la existencia humana. El amor nunca dejará de ser, lo leí ahorita. 3 cosas hay que son permanentes: la fe, la esperanza y el amor, pero la más importante es el amor. Eso es lo que tenemos que trabajar. Amén. Así que, amados hermanos, como resumen y aplicación práctica, ¿verdad?, terminando esta lección, la verdadera comunión, koinonía, generada por el amor ágape, afirma el proceso de perfeccionamiento integral de todo espíritu, alma y cuerpo del ser humano. La santificación y la humanización, esto requiere la actividad de Dios en Cristo. Nuestra humanidad revela la condición de pecadores. El proceso de humanización nos recuerda que nos han sido dadas armas para combatir el pecado y que somos creyentes no por naturaleza, sino por medio de la fe. Esto es lo que envuelve entonces nuestra comunidad cristiana, ¿verdad? Nos une la fe, somos creyentes en Cristo, éramos pecadores, pero ahora, ¿verdad?, hemos sido lavados por la sangre de Cristo y somos vasijas, ¿verdad?, para buenos usos ahora. Así que nuestra humanidad revela la condición de pecadores. El proceso de humanización nos recuerda que nos han sido dadas las armas para combatir el pecado y que somos creyentes no por naturaleza, sino por medio de la fe. Así que, amados hermanos, hasta aquí la lección de hoy. Espero, ¿verdad?, se hayan gozado en el Señor. Esto pues fue como un resumen. La lección es bastante abarcadora, tiene bastantes pasajes bíblicos, pero esperamos pues haber traído lo más esencial de la misma y que pues haya sido de grande beneficio a sus vidas. Así que pues Dios les continúe bendiciendo. Cualquier duda, ¿verdad?, pues pregunta, pues nuevamente voy a compartir por aquí. Este es mi correo electrónico, jabonilla77@gmail.com, para aquellos hermanos que no le haya llegado todavía el material de la escuela bíblica en formato PDF, y que tengan correo electrónico, me pueden escribir ahí ese correo electrónico
y pues con mucho gusto se lo envío. También pues comparto mi número en pantalla, mi número de teléfono, 787-234-2954, donde me puede buscar por WhatsApp y de esa manera podemos tener comunicación y puedo enviarle el material. Y si usted pues no tiene ninguno de esos medios, pues se comunica con nuestro pastor, el reverendo Samuel Carreras, para que así le pueda facilitar la copia de las lecciones bíblicas. Dios les continúe bendiciones de manera especial. Que les habló el hermano José Bonilla, por la gracia del Señor, superintendente del Departamento de Educación Cristiana y Familia de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional del barrio Aceitunas de Moca, que les expresa, ¿verdad? Muchas bendiciones y nos veremos hasta la próxima ocasión. Dios les bendiga. Bye.